hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer un sermón que se llama La Biblia puede salvar su vida. La Biblia puede salvar su vida, hermano, porque los ateos ya están en perdición. Ya se va mal para ellos. Entonces vamos a empezar con una canción. Padre Santo, pido que bendices los hermanos y hermanas que me estás escuchando. Su vida tal vez está en problemas. Padre Santo, pido que les ayude porque tal vez tiene problema financiero. No hay trabajo para ello. No puedes sacar dinero para el apartamento. No puedes sacar dinero para el carro, Padre Santo. Quieren hacer estudios y no tiene dinero para el estudio, Padre Santo. Pido que los ayudes, Señor. Hay maneras de ganar dinero que sean bendecido por ti. La Biblia dice que Abraham era rico en gran manera. Job era como el hombre más rico del este. Y pido, Padre Santo, que los ayudes a conocer las maneras de investir, de ganar dinero, hacer negocio y salir adelante con bendiciones. Pido que los ayudes con la vida espiritual, Padre Santo, que puedan tener vida espiritual plena, con amistad contigo, Padre Santo, que los perdones sus pecados y que puedan aceptar el mensaje hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Primero tengo que encontrar la canción. A ver dónde se encuentra eso. Voy a aquí. Canta alegres al Señor, mortales todos por doquier. Sirvile siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio. Sirvile siempre con fervor, obedecedle con placer. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Con gratitud canción alzan al Hacedor que el ser os dio. Sirvidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Esta canción hace mucho que no, hace un tiempito que no toqué. A ver si me recuerdo. El que habita en el abrigo de Dios morará sobre sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y su piel nunca resbalará. Quiero habitar en el abrigo de Dios. Solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi alegría con Él, comunión disfrutar y por siempre
Hermanos, la cosa es seria. Prontísimo, el fin del mundo ya va a llegar a la tierra. La mayoría de la gente viviendo en la tierra no está preparada. De la misma manera que cuando Noé predicó 120 años, el fin del mundo viene, entra en el arca, entre tú en el arca, tú entraré en el arca ahorita porque ya se va a llover. ¿Llover qué? ¿A dónde hay lluvia? Lluvia, tú eres un loquito, ¿no? Un loco, Noé. ¿Qué lluvia? Hay un poco de agua que se pone en la tierra y ya se pone el legumbre, la fruta, todo eso. No hay lluvia. ¿Qué sé que lluvia? Tú eres un loco. ¿Lluvia para qué? Porque la gente es mal, un poco mal, pero no tanto. Entonces, toda la gente está mal. La televisión está mal, el media está mal, el presidente, todo está mal, hermano. ¿Y quién es Dios para decir que tú eres mal, tú eres bueno? No, pero yo les digo, hermano, que el fin del mundo viene. Prontito, prontito, Jesús viene. Y la gente, y el diluvio, ya va a llegar y van a morir, hermano. Entrar en el arca ahorita, porque pronto, ustedes aquí que son cristianos, que creen en Dios afuera del arca, ustedes son millones aquí. Afuera del arca ustedes son millones. Muchos de ustedes creen en Dios. Lo que les digo es que no es suficiente ahorita creer en Dios, nada más es entrar en el arca. Pues a mí está bien, hermano. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, todo esto. No me importa la cosa del arca, de la madera, que la madera me va a salvar a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué estupidez es esto? Que madera me va a salvar a mí. ¿Qué es eso? Usted es un loquito, ¿no? Un loco, pero de los locos. Cuando Jesús llegó, los fariseos bien soberbios. Bueno, somos los hermanos de la Biblia y aquí vemos un nuevo hermano, ¿no? Y ese hermano no le da respeto a la organización de los fariseos. Él sí dice un rabí, él sí dice un estudiante de la Biblia, pero él no nos da respeto a nosotros los fariseos, ¿no? Este hombre hace milagros. Pero si fuera de Dios, no vendría a la iglesia con nosotros, al templo, todo esto, no, hermano. Milagros de Dios, milagros de Satanás, melo esto. Ni tiene carro, ¿cómo? Se dice hijo de Dios, que Dios es el mismo. Ni tiene carro, ni tiene banco, ni tiene casa, ni nada. Un vestido así, pobrito, y es hijo de Dios. Qué tontería, hermano. Porque la profecía del Antiguo Testamento nos dice que cuando venga va a llegar en gloria este Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué gloria? Ni gloria, nada, es muy... Entonces, por eso rechazaron el mensaje. Hermano, esa gente era personas que leían la Biblia, estudiaban mucho la Biblia. Gente que oraba mucho. Gente que predicaba mucho. Y se murieron todos. La Biblia nos dice que ahorita hay un mensaje de lo mismo, hermano. La mayoría de los cristianos no van al cielo. La mayoría de los cristianos dicen, pues cuando Jesús venga, va a tener un rato secreto, hermano. Un rato secreto, eso quiere decir que yo tengo pues 7 años después para echar mi vida bien con Jesús, ir a la iglesia, pero ahora tengo tiempo, hermano. Cuando ese tiempo llega, cuando vengo gente a desaparecer, pues yo me voy a poner bien con Jesús. La gente que cree esto no van al cielo. Porque hay que estar bien con Jesús hoy, todos los días. Es amigo de Él. No vida cristiana como yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. No, Jesús murió en la cruz. Su sangre se derramó para ti. Tú tienes perdón de tus pecados si le pides. Padre Santo, perdóname mis pecados. Y ya. Pero hay que ser amigo de Dios. Pasando tiempo con Él. Oración, leyendo la Biblia. El Biblia dice que hay un mensaje de Apocalipsis 14, 6 a 12 que nos dice que el tiempo del juicio ha llegado.
que ese es el tiempo del juicio. El tiempo del juicio ha llegado. Apocalipsis 14, versículos 6 a 12 nos dice que tres ángeles con voz potente en el cielo diciendo: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es esta la hora de su juicio? Pues vamos al Antiguo Testamento, Daniel 8:14 nos dice, Gabriel le dice a Daniel: 2300 años y el templo va a ser purificado. ¿Qué es 2300 años? Daniel 9 nos dice: Jerusalén reconstruida empieza estos 2300 años. Lo añades 2300, llegas al 1844 y ya el templo está purificado. Sí, vemos en los judíos tenían un templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Lugar santo, todos los días se perdonan pecados que están echando para el lugar santísimo. En el lugar santísimo, un día por el año, octubre 22, el sumo sacerdote entraba con la sangre de toda la gente, de todo el año, todos los pecados, y llegaba para hacer expiación. Y ya había limpieza total de los pecados. Hebreo nos dice que Jesús entró en el cielo. Cuando resucitó, entró en el cielo. Pero fue en el lugar santo. Porque Hebreo 8 nos dice que hay un templo en el cielo que Dios ha hecho. Lo mismo que de la tierra. Cuando Jesús entró en ese templo, en el lugar santo ahí, de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14, en el 22 de octubre de 1844, Jesús entró en el Agian Agion. Agian Agion quiere decir el santo de los santos, el lugar santísimo. Esto quiere decir que cuando Apocalipsis 14 nos dice: mirad, este es el último mensaje de la tierra, dad gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Eso quiere decir que en ese día Jesús está decidiendo quién va al cielo, quién va a estar destruido. Eso es el mensaje número 1. Número 2 dice: Babilonia ha caído. En 1844 William Miller dio el mensaje a todo el mundo. La gente lo rechazó. Las iglesias metodistas, pentecostal, luterana, católica, bautista rechazó este mensaje. Esas iglesias se volvieron Babilonia. Entonces es el mensaje segundo. Es importante, hermano, de estudiar eso. Eso voy a ir rápido hoy porque el mensaje de hoy no es esto. Yo tenía otra cosa preparada, pero Dios me está diciendo: dígales esto a los hermanos. Mensaje número 2 es esto: Babilonia ha caído. ¿Qué es Babilonia? Pues sabemos que la católica es Babilonia. La gente, muchas buenas personas en la iglesia católica tienen que salir. Pero Apocalipsis 17-18 dice que la madre de las prostitutas. Eso quiere decir que la católica es la madre y tienen hijas. Cuando el Papa dice: las hijas se fueron de la casa, pero estamos pidiendo que regresen ustedes, la luterana, la metodista, la Calvinist Church, que regresen a la casa. Eso quiere decir, ella es la madre y ellas son las hijas. Y Apocalipsis dice que Babilonia es la prostituta, la iglesia falsa que es la madre, y con las hijas también. Y mensaje número 3 nos dice: quien tiene la marca en la cabeza o en la mano va a tener la ira de Dios. Va a ser un cristiano, va a ir a la iglesia, va a orar y va a terminar en el fuego. Como en el tiempo de Noé. Los que creyeron en Dios, pero no entraron al arca, fueron destruidos. En el tiempo de Jesús, millones de judíos decían: pues yo voy a escuchar más el sacerdote ahí fariseo que este hombre que no tiene posición, que no fue a la escuela, que no es nada. Los que hicieron esto, en 70 AD, Titus vino en la ciudad y los mató todos. 1 millón de judíos se murieron. Ahorita, lo mismo. Apocalipsis 14 nos dice: millones, cientos de millones de cristianos creen en el rato secreto, creen en falsas doctrinas. Y nos dice que hay un test. El test de Noé es entrar en el arca. El test hoy es que no tengas la marca de la bestia, pero que tengas el sello de Dios.
El sello de Dios es que cuando Obama habla, tiene el nombre Barack Obama, título, presidente, territorio, United States of America. Eso es el Great Seal of America, el grande sello de los Estados Unidos. Pues ¿dónde se encuentra el sello de Dios en la Biblia? Éxodo 20, 8 a 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, nombre, tu Dios. Porque en 6 días creó. Título, creador. Los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Título, creador, nombre, Dios, territorio, universo. El sello de Dios se encuentra en el sábado, en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ezequiel 20, 12 y 20 dice que, aquí lo tenemos. Y santificar mis sábados, porque serán una... Y les di mis días de reposo y mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Para que sea señal, para que sea marca, para que sea sello. El sábado es el sello de Dios. Y en el catecismo nos dice, el cambio del sábado al domingo es la marca de nuestra autoridad, nosotros los católicos. El cambio del sábado al domingo es nuestra marca de autoridad a nosotros los católicos. Quiere decir que la marca de la bestia es el domingo, que no viene de Dios en su día pagano. Nunca Jesús lo santificó, ninguno de los apóstoles lo santificó, ninguno de los apóstoles guardó el domingo, ninguno de los profetas de la Biblia guardó el domingo. Cada profeta de la Biblia guardó los 10 mandamientos y guardó el sábado. Que sea Ezequiel, Moisés, Abraham, Pablo, Pedro, todos. El domingo empezó en 321 después de Jesús. El emperador Constantino, aquí en Europa, hizo una ley como que los paganos, ustedes guardarán el domingo, ¿verdad? Y los cristianos ahí, somos 300 años después de Jesús, ustedes todavía guardan el sábado. Lo que vamos a hacer, hermano, es que ustedes los paganos se unen con ellos. Pero lo que vamos a hacer es que el día que ustedes guardan el domingo, pues lo vamos a transferir con ellos al cristiano. Entonces van a ser una iglesia cristiana, toman sus ídolos, toman sus estatuas y lo llevan a la iglesia cristiana y ya vamos a hacer una mezcla. Una mezcla y el día de reposo ya lo cambiamos al domingo. ¿Sabías que eso es la razón, hermano, por la cual millones de cristianos en el mundo guardan el domingo? Porque Constantino un día dijo eso, en 321, la ley dominical. Y hoy estoy en Francia y entonces vamos a hacer este mensaje con el libro que se llama El conflicto de los siglos, capítulo 15, la de Revolución Francesa. El conflicto de los siglos, lo miras en el internet gratis. El conflicto de los siglos, Elena G. de White, la Revolución Francesa. En el siglo XVI, una Biblia abierta en la mano, la Reforma llegó a la puerta de todos los países de Europa. Unas naciones la recibieron como una mensajera celestial. Pero otras, influenciadas por la Iglesia Católica, le cerraron en grande manera el acceso de su territorio, que se fue prácticamente totalmente privada del conocimiento bendecido de la palabra de Dios. En el siglo XVI, aquí en Europa, Dios hizo pues, yo voy a llevar reformadores a todos los países. Unos países como Alemania, como Suiza, como Noruega, como Suecia dijeron, pues sí, nosotros aceptamos esto como la palabra de Dios mejor que la Iglesia Católica. Otros países que eran tan influenciados por el papado y el papa que dijeron, la cosa es que hermano, nosotros somos, la Francia somos la hija
mayor de la Iglesia Católica. Ustedes no son de la oficial. Nosotros seguimos todavía la oficial que se llama la Iglesia Católica. ¿Oficial para qué? Para el rey. Oficial no para Dios, porque Dios dice que esta iglesia es la ramera. Dentro de esos países tenemos que poner Francia, donde la luz penetró de buena hora. Pero durante siglos la verdad y el error fue haciendo pelea y el mal terminó para triunfar. La luz celestial para ser hecha fuera del país. La luz celestial fue hecha fuera del país de Francia. La luz entró temprano en Francia, antes del siglo XVI, aquí en París, en Saint-Germain-des-Prés. Un sacerdote católico no puede leer la Biblia. Entonces él empezó a leer y se dio cuenta que somos salvos por fe. Por la fe en Jesús tenemos la gracia de Dios y hacemos buenas cosas y por Jesús nada más, no por las obras. Empezó a enseñar eso. Y el gran sacerdote de Meaux, 50 kilómetros de aquí, dijo, pues te voy a ayudar, porque eso es la verdad. El rey vio esto y se rompió todo. Pero antes que Lutero fue a predicar en Alemania, aquí en París la luz empezó a brillar en Francia. Pero la luz y el error fueron en batalla por cientos de años. Cientos de años, lo que pasó es que el error terminó a triunfar. Pero la batalla no es terminada. Y leemos en Juan 3:19. Nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres dijeron, amamos más a la tiniebla que a la luz. ¿Por qué? Porque hicieron mal. La gente dice, pues sí voy a Jesús. Si voy a Jesús, la cosa es que él me va a decir, tienes que cambiar esto, tienes que no robes más, que no te bebes esa cerveza, que no te haces mentir, todo eso. Pero la cosa es que cuando llegamos a Jesús, somos amigos de Él. Él nos da el poder de hacerlo bien, de echar afuera lo malo. Y estás más feliz después con Jesús que con esas tonterías de robar, de cerveza, de cigarro. Eso es, no hay dicha en esto, hermano. Es malo. Te vas a la enfermedad, a poner dinero con eso, imagínate. Fumar cigarro, $3 por día. $3, 30, $90 por mes. $900, $1,000 por año, nada más haciendo. ¿Para qué? ¿Qué dicha hay en esto? Y te puede hacer cáncer, te pones mal. Todos los sistemas del cuerpo se ponen mal por fumar, hermano. Y dices, yo no quiero ir a Jesús porque Él me va a decir que no fume. No, Él te va a echar eso fuera, va a tener más vitalidad, tu cerebro va a marchar mucho mejor, vas a estar más contento, más dinero en tu casa, etc. Hermano, Dios está aquí para ayudarte. No tengas miedo. Jesús es tu mejor amigo. Nunca vas a tener un amigo como Él, hermano. Los amigos que tienes te van a robar por ahí, te van a hacer, ay, yo soy tu amigo, y por detrás te van a hacer algo, pero Jesús nunca. Tu mejor amigo, que va a ayudar, que va a amarte, que va a darte planes para bendecirte, hermano. Proverbios 14:34. El temor de Jehová es una enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. No lo tengo aquí, pero creo que es eso. Que un país que hace lo mal, que el presidente dice, pues, hermanos, tenemos que ser gángster, hacerlo mal. La gente está siguiendo porque la estupidez de este mundo es que la gente de un país va a creer, pues, lo que dice el presidente es como Dios que está hablando. Entonces, si él me dice que
homosexualidad es bueno, pero nos ponemos homosexuales. Si él dice que te fumas droga, vamos a fumar droga porque lo que él dice está sellado en el cielo. Eso no es eso, hermano. Si un país hace leyes estúpidas en contra de Dios, el cielo está diciendo, este presidente lo quitamos. Porque no se puede. No es porque un presidente dice esto que Dios está aprobando. Tienes que escuchar a Jesús antes de todo. Tenemos que seguir las leyes del país, pagar los taxes de eso, pero una ley que estúpida no, es que hay que escuchar a Jesús antes de la ley, hermano. Aquí en Europa había Hitler. Hitler dijo, matamos a los judíos. Los judíos, la ley del país ahora en Alemania es que si vas a un judío lo matas. Pero la Biblia dice que no matarás. ¿Qué vas a hacer? Entonces, Dios me dijo que hay tres cosas que si tú lo sigues, que si el mundo entero lo hace, el mundo estará mucho mejor. Número uno, si los presidentes de la tierra van a enseñar a la gente de hacerlo bien, de escuchar la Biblia, de amar a su prójimo, de hacer bendiciones a la gente, el mundo es mucho mejor. Número dos, si los media, los Facebook y todo eso, enseña lo mismo. Enseña que tú tienes que amar a tu prójimo, leer la Biblia, dar a los pobres todo esto y hacerlo bien. El mundo entero va a ser mejor porque los millones de esta tierra están escuchando esto como si fuera Biblia. Y número 3, por ejemplo, aquí en Europa no hay Biblia, pero nadie que lee la Biblia, casi nadie sabe de Biblia, todo eso. Si la gente aquí, como en todo el país, tenía Biblia, memorizando la Biblia y sabiendo la Biblia, el país sería mucho mejor. Con esas tres cosas, el presidente enseñando a la gente de hacerlo bien. El media, televisión, enseñando lo mismo y que la gente tendría su Biblia. Leyendo, el mundo sea un lugar mucho mejor. Yo fui a la escuela de teología en 99 en Black Hills Mission College of Evangelism, una escuela de evangelismo en South Dakota, casi en Canadá. Estábamos como 200 de alumnos, todo eso. Estaba en la montaña. El jefe de la escuela es Pastor Luis Torres. Luis Torres, que era en los años 70 el bajista del grupo Billy Haley and the Comets. Su familia es una familia de Puerto Rico, tiene como 10 hermanos. Cuando su mami llegó a Nueva York, alguien le dio estudios bíblicos, se convirtió y toda la familia creo que se convirtió también. Y él se separó de sus cosas y fue adventista del séptimo día. Que la Biblia dice que es la única iglesia de Dios en la tierra. Y había cientos de alumnos ahí. Las puertas de todas las casas eran abiertas. Había muchos carros, los carros estaban todos abiertos. Nadie robaba nada. Imagínate pasar en una comunidad, nadie te va a robar, nadie te va a hacer cosas. Había carta de crédito aquí, había dinero, había las llaves del carro aquí. Nadie robó de todo el tiempo que era ahí, hermano. Imagínate una sociedad ahí, donde toda la gente le desea el bien a su prójimo. Eso va a estar en el cielo. Proverbios 16:12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Con justicia el trono de un país es afirmado. Si un rey, un presidente, le dice a la gente, ponte homosexual, hermano, vete a comprar droga, todo esto. Los del hood, los aquí del barrio, ustedes son buenos, les vamos a ayudar a ustedes a hacer más mal, comprar más guns, más pistolas. Ese presidente es malo, eso es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. La Biblia dice que no que hay que decir cosas malas de un presidente. The strong accusations against the president, the angels who veil their faces before God, will bring strong accusations before the kings of the earth.
So I'm not bringing strong accusations, but the thing is that God gives the president, Dios le da al presidente un país que merece. Aparentemente, los Estados Unidos merecen alguien muy malo. Isaías 32:17.